Bienvenidos, amantes de lo macabro. Apaga la luz, sube el volumen y prepárate para sumergirte en las profundidades del terror. Pues otra vez reunidos y ahora con una invitada, ¿verdad? Bueno, fíjense que hoy es una noche especial. Nos llegó hace poco la historia de Norma. Norma nos dice en su historia, en su narración, que lo que le ocurrió fue algo, pues, muy raro, muy extraordinario para ella. Ella platica que toda su vida ha recordado que siempre desde niña le gustaba ver películas de terror, escuchar cuentos de terror, leyendas, películas de cuestiones paranormales. Era como un hobby lo que para ella era eso, ¿no? Su mamá siempre se molestaba porque decía, ya quítate de ese tipo de hábitos. ¿Qué ganas con escuchar cosas de terror, para cuestiones paranormales? Y ella le decía, pues es que no tiene nada de malo. Dice, tanto que las escuchas que algún día te va a pasar algo de lo que estás escuchando. Y ella le decía que no, que todo esto era de la imaginación de las personas, de los autores que escribían los libros, pues algo que ellos imaginaban. Y que entonces ella lo veía como algo, pues para ella, creativo, algo de pura imaginación. La mamá, por más que se lo trató de quitar, nunca pudo. Al poco tiempo se casa y se va allá a su propia casa con su marido, que era contador de una empresa, pero trabajaba el primer turno, quedaba un poquito retirado del trabajo, tenía que salirse 5 de la mañana de su casa y ya llegaba como a las 4 de la tarde. Así que ella tenía, pues, después de los quehaceres o haciendo el quehacer, tiempo suficiente para escuchar películas, audios, audiolibros, videos. Tenía tiempo para seguir con su hobby. Pero como a los 2 meses de casada, ella dice que vivió su propio cuento de terror. Que jamás en la vida hubiera pensado que ella le hubiera pasado algo de lo que ella había escuchado. Dice que como su marido acostumbraba pararse temprano, irse a las 5, ese día, como todos los días, a las 5 se fue a despedir de ella. Le dio un beso, le dijo nos vemos al rato, escuchó cómo bajaba las escaleras, cómo salía, cerraba la puerta, encendía el carro y se iba. Y ella agarró y se volteó para seguir dormida. Pero a los pocos minutos despierta porque escucha la puerta, un ruido pero fuerte, como si hubieran azotado la puerta de la entrada. Y ella dijo, se le olvidó algo a este hombre. ¿Pero qué? Y estaba ella esperando a escuchar los pasos de su esposo para ver preguntarle qué había olvidado. Pero en lugar de eso, empezó a escuchar los tacones de una mujer que se acercaban de la puerta a la escalera. Y luego lentamente, cómo iban subiendo esos pasos. Hasta ella respiraba muy bajito, casi ni respiraba, para poder escuchar bien qué era lo que estaba, pues, subiendo, ¿no? Y clarito escuchó que esos pasos llegaron hasta la puerta de la recámara. Sentía la mirada de alguien, pero una mirada muy fuerte, que dice que por primera vez en su vida sintió miedo, que estaba paralizada. Pero ese algo, ese alguien, no se quedó en la puerta de su recámara. Caminó y ella escuchó clarito
cómo llegó hasta su cama y se sentó porque ella sintió cómo se bajaba el colchón, la cama, cómo se hundía. Y sintió como ese algo se recostaba junto a ella y empezó a sentir el aliento de ese alguien. ¡No! Grita fuerte y se levanta y ve, no hay nadie. Se para rápido y prende la luz de la recámara. Está ella sola. Revisa abajo de la cama, no hay nadie. Dijo, no, pues fue una pesadilla. Pero la sentía tan real que se baja, prende las luces, va a revisar la puerta de entrada y todo está con llave. Dijo, no, pues entonces tuve una pesadilla. Esperó a que saliera el sol y sintió la necesidad de ir a la iglesia y ponerse a rezar, de tanto miedo que ella sintió. Pasaron como 2 o 3 días y todo normal. Y entonces ella volvió a recuperar su hábito de escuchar cuentos de terror, leyendas paranormales. Y un día llegó su marido muy cansado porque había sido un día muy estresante para él y le dijo que se iba a ir a dormir temprano, que porque estaba muy agotado. Así que ella aprovechó para ver una película que ese día pasaban de cuestiones de posesiones, ¿no? Entonces ella se refiere que la película trataba de unas chicas estudiantes de prepa que habían ido de excursión, se habían salido de la escuela y se habían ido de pinta, como dicen, y que habían sido interceptadas por unas personas que hacían rituales, y entonces se las como tipo secuestraron y que con ellas hicieron rituales y después ellas quedaron posesionadas. Total que su película estaba tan buena, terminó como a las 3 de la mañana y dijo, no, pues mi esposo ya no tarda en levantarse para irse a trabajar. Se fue, se acostó. Dice que pasarían, ¿qué? 2, 3 minutitos. Ella apenas estaba conciliando el sueño cuando volvió a escuchar que azotaron la puerta. Entonces rápido volteó y movió a su esposo porque dijo, oye, alguien ha de haber entrado, alguien quiere robar. Y entonces lo movía y el esposo estaba perdido. Tanto que lo movió, pero ella le hablaba bajito porque pensó que había entrado un ladrón. Y el esposo ni en cuenta. Y ella se queda escuchando. Y vuelve a escuchar cómo los tacones de esa mujer suben. Y ella dijo, no, otra vez no. Y siente y escucha cómo ella va subiendo, llega y se acerca hasta la cama. Y vuelve a sentir el aliento. Y ella lo único que hace es cerrar los ojos y ponerse a rezar, rezar, rezar. Se quedó dormida, tanto que ni escuchó cuando el marido se levantó, que el marido cerró, encendió el carro, se fue. Ella despertó después. Pero bueno, como no pasó nada, nada más que escuchó, sintió el aliento y hasta ahí, pues siguió ella normal. Pero a raíz de ese día ya no nada más escuchaba que azotaban la puerta en la noche, sino en la mañana, en la tarde. A veces su marido estaba en la sala viendo la televisión y ella escuchaba el portazo y el marido no escuchaba nada. Todo lo escuchaba ella, pero no se explicaba qué. Pues en una de esas noches, igual, ya el marido se levantó en la madrugada, a las 5 de la mañana se despidió de ella, se fue. Y ella, pues, se volteó del otro lado para dormirse. Y al poco ratito, ella despierta porque escucha unos sollozos que están, pues, cerquita de ella. Alguien estaba llorando.
y escuchaba aparte del sollozo como que balbuceaban, decían algo, incoherencias, ella no entendía qué. Y entonces voltea lentamente la cara hacia el lugar de donde provenía ese ruido. Y se queda viendo y había una mujer acostada en donde minutos antes estaba su esposo. Y ella se queda viendo extrañada. ¿De dónde salió? ¿En qué momento? Y le veía la cara toda blanca, pálida, su cabello negro todo desgreñado, y salían sus manos de la cobija, todas huesudas, y ya no salía de su estupor cuando empezó a ver que ese ser que estaba pues acostado a su lado, lentamente volteaba su cara para verla. Y entonces ella alcanza a ver los huecos de sus ojos, las cuencas, todas oscuras, no tenía ojos. Y ese ser empezaba a sonreírle, y aparte de sonreír, su sonrisa cada vez era más fuerte, carcajadas, y ella alcanzó a verle los dientes negros. Ella quería gritar, pero algo tenía en la garganta, no se lo podía, no podía salir ningún ruido, nada. Quería moverse y no podía dejar de estar viendo a ese ser. Y del lado de donde estaba esa mujer, vio clarito cómo salía una sombra que se pasaba al lado de ella, y ella con los ojos nada más podía mirar, no se podía mover, y ese ser se sienta en la cama y se empieza a acostar sobre de ella. Ella sentía que le faltaba la respiración, no podía salir del estupor, no podía moverse, no podía gritar, y ese ser acerca su cara a donde estaba su cara y le susurra en el oído: Norma, ya estamos aquí. ¡No! Grita ella, despierta y se levanta. No hay nada, no hay nadie. Ella no podía entender qué era lo que pasaba. Se paró, revisó abajo de la cama, nadie, ni un ruido, nada. Se bajó, todo estaba en orden, la puerta cerrada. No, estaba temblando, toda asustada. Esperó a que amaneciera bien, se fue a misa, rezó, diario empezó a ir a misa, a rezar, y dice que pues dejó de estar escuchando cuentos de terror, historias paranormales, y entonces ya era el del diario ir a misa. Eso nunca le ha dejado de visitar, pero ya es cada vez más esporádico. Y dice que le da terror el hecho del momento que se va su esposo. Entonces ya le ha dicho que cuando él se vaya, le deje prendida la luz. Ha sido esporádico, pero no ha dejado de visitarla. Ay, qué horror. Sí, pero ¿qué sería eso? No sé. Su mamá pues ya le había advertido que dejara ese hábito para que un día no viviera una situación de lo cual ella estaba acostumbrada a escuchar. Ella se reía, pero ahora dice que debió de haber escuchado a su mamá, pero el hubiera ya no existía. Bueno, y quién sabe si realmente fuera por eso que atrajo pues a este ser, ¿no? A lo mejor pasó por algún lugar o alguna energía se pegó a ella, porque qué raro que el marido pues nunca escuchó nada, ¿no? Incluso cuando pasaba de tarde o de día que él estaba en casa, pues nunca escuchó nada. Pero ella sí vivió una historia de terror. De terror. Pues dicen que en algunas cuestiones de cuentos de terror, de historias, no se deben mencionar, por ejemplo, de los demonios no debe estar mencionando varias veces su nombre porque es una forma de atraerlos. Lo mismo otro tipo de seres. Entonces a veces a lo mejor de tanto estar escuchando, tuvo una forma de que abrió algún portal o algo para
poder percibir ese tipo Pues de apariciones. ella dice que nada más veía, escuchaba, veía y de ahí no pasaba, pero todo fue cuando se cambió de casa y fue más fuerte cuando vio la película de Posesiones, que ahí fue donde pues estuvo más fuerte ya durante diferentes horas del día y donde pues ya no nada más era la mujer que se acostaba. Ahora una sombra más. Una sombra más. Sí, pero probablemente en esa película estuvieron mencionando algún ser o algún demonio que lo atrajo. Pero no hablemos de seres ni de demonios. Bueno, pues le agradecemos que nos haya hecho llegar su historia, que pues que ya se le quite, bueno, ya se le quitó el hobby de escucharlo, pero que ya se desaparezcan sus visitas. Exacto, ¿no? Así que dejen de visitarle Que la dejen de visitar, ¿verdad? Además, pues ella nada más iba a misa, no fue a ver en sí, no lo habló con un sacerdote, no nada. A lo mejor yendo a verlo, posiblemente le pueda ayudar, guiar. Pero bueno, seguimos esperando nuevas historias que nos manden para poder Compartir. Esperamos que nuestros suscriptores nos manden sus experiencias. Así es. Por lo pronto, pues gracias por la visita y le esperamos nuevamente, ¿verdad? Para el próximo miércoles. Entonces, a ver si nos cuenta una de terror. ¿Verdad? Con estos sustos. Bueno, nos vemos el miércoles. Sí.